que lo pueda compartir con sus amigos y con todas las personas a quien usted quiere darles una palabra de parte de Dios. Quiero hablar hoy de 3 cosas, aprovechando lo que estamos viviendo en este momento. Quiero ser muy responsable y quiero ser muy ordenado en cuanto a lo que voy a enseñarle. Voy a hablar 3 cosas acerca de qué es el temor de Dios. Ese es número 1, qué es el temor de Dios. Número 2, ¿qué es el miedo? El temor o miedo. Y número 3, ¿qué es prevención? Escuche bien, 3 cosas. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el miedo? ¿Y qué es la prevención? Así que para comenzar quiero leer una lectura que está en la palabra de Dios. En el libro de Isaías capítulo 11, verso 24. Dice así, verso 2 y 4, perdón. Isaías capítulo 11, verso 2 al 4. Dice así: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y emitirá juicios con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Ok. ¿Qué es el temor de Dios? Me sentí muy inquietado a poder enseñar este tema esta tarde, porque veo ahí en las redes sociales gente escribiendo cosas como cuáles: yo no tengo temor al virus, yo tengo temor a Dios. Y así sucesivamente vemos muchas cosas. No le tengas miedo a esto, tenerle temor a Dios o tenerle miedo a Dios. Y entonces puedo percibir el error, valga la redundancia de las palabras, que la gente está relacionando 2 cosas que son muy diferentes. Una es el temor de Dios y otra es el temor o miedo. Mire qué diferencia hay entre una cosa y otra. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es reverencia y es respeto hacia Dios. O sea, ninguna persona debe tenerle miedo a Dios, porque Dios es el ser más benevolente que hay. O sea, si alguien quiere el bien y si alguien quiere hacernos bien y favorecernos a nosotros, es Dios. Entonces, a Dios no podemos tenerle miedo, no podemos acercarnos a Él desde la perspectiva del miedo. ¿Por qué razón? Porque el Señor nunca busca que nosotros le tengamos miedo a Él. Dios siempre está buscando que el ser humano guarde respeto, reverencia y que tenga un temor santo delante de Él. ¿Qué es la reverencia que nosotros podemos tributar a Dios? La reverencia que nosotros podemos tributar a Dios es el acto donde nosotros reconocemos la santidad, donde nosotros reconocemos la grandeza, donde nosotros reconocemos el señorío de Dios sobre todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Qué es el respeto
respeto que nosotros podemos tributarle a Dios. El respeto a Dios tiene que ver con reverenciar su palabra, con reverenciar su nombre, con guardar lo que Él nos ha establecido a nosotros en su palabra. Entonces, mire usted qué diferencia hay cuando la Biblia habla acerca del temor de Dios. Está hablando que nosotros tengamos cuidado de no ofender a Dios, tengamos cuidado de no hacer acciones o actos que conocemos que el Señor en su palabra nos pide que no hagamos. Entonces, quiero dejar bien claro este principio acerca de qué es el temor de Dios. Escuche bien. El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe y que está en todo lugar. O sea, cuando nosotros entendemos que Dios es omnisciente, omnipresente, entonces nosotros estamos conscientes que no podemos escondernos de Dios y que Él todo lo sabe. La Biblia dice que aún no está la palabra en nuestra boca y he aquí Él ya lo sabe todo. Entonces, el temor de Dios es una actitud de reverencia y de respeto de nosotros hacia Dios. No es tener miedo, es tener respeto por ese ser maravilloso que nos ama y que dio su Hijo por nosotros. Qué importante y qué interesante es establecer la diferencia entre una cosa y otra. Hay grandes consecuencias y grandes favores que nosotros obtenemos cuando guardamos el temor de Dios, así como hay grandes consecuencias por no tener temor a Él. Entonces, como consecuencias a una persona que no vive en el temor de Dios, nosotros encontramos calamidades, desgracias, una persona, una ciudad y una nación que sus oraciones tienen estorbo y no pueden subir a la presencia de Dios. El fruto de sus acciones son pecado, pecaminoso, corrupción y muerte, condenación y castigo. Dice la Biblia, mire cómo dice Jeremías capítulo 2, verso 19, dice así: castigo y condenación trae la falta de temor de Dios. Entonces, qué bueno es poder establecer qué es el temor de Dios y qué es el miedo. Imagínese usted como padre o como madre que su hijo le tenga miedo. Ahora, no es lo mismo que su hijo o su hija le respete, tenga algún tipo de reverencia o de reconocimiento porque usted es su padre o su madre o porque usted se ha esforzado por hacerle un bien. Entonces, partiendo desde ahí, nosotros podemos entender que no podemos vivir sin el temor de Dios. Una persona, una familia, una sociedad que vive sin el temor de Dios va a vivir en desenfreno, va a vivir en desorden, va a vivir en libertinaje. O sea, va a convertir el libre albedrío y la libertad que Dios nos dio, la va a convertir en libertinaje. Ahora, dice la Biblia,
Para los que aman y están bajo el temor de Dios, el favor de Él es desatado sobre esa persona. Número 1 dice, Evangelio de Juan capítulo 9, verso 31, dice así: Dios escucha las oraciones de los que le temen. ¿Mire usted qué diferencia? Dice Proverbios 10, 27, aumento de días hay en el temor de Jehová. Proverbios 22, 4 dice, riquezas, honra y vida hay en el temor de Jehová. Proverbios 1, 7 dice, sabiduría hay en el temor de Jehová. Entonces, podemos nosotros entender una cosa, que a Dios, cuando usted escuche, la próxima vez que escuche que alguien habla acerca del temor de Dios, no es miedo, es reverencia, respeto, es reconocimiento de nosotros acerca de quién es Dios. Y cuando usted escuche que alguien está confundiendo el temor a Dios o el temor de Dios con el miedo, por favor ayúdenle, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, ¿qué es el miedo? Mire usted qué importante. ¿Qué es el miedo? Voy a buscar en el diccionario aquí para poderle ayudar. El miedo es una emoción natural. También es una emoción que produce inestabilidad y ansiedad en las personas. El miedo, en la mayoría de las veces, no produce efectos benignos sobre las personas, sino que produce consecuencias negativas, tanto de salud emocional como de salud física. Entonces, para establecer diferencias, el temor de Dios no tiene nada que ver con el miedo que una persona puede sentir. Porque repito esto, Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo. Dios quiere que temamos su nombre. Y temer a su nombre significa no querer deshonrarle, no querer desagradarlo, no querer desobedecer, sino convertirnos en personas que, como tenemos temor de Dios, respetamos y obedecemos sus preceptos. Ahora, imagínese usted, este es un momento, pastor, este es un momento para tener miedo. No. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor. Ok, muy bien. Ahora, como este es un espacio en el cual yo quiero ayudarle a formar a usted la idea correcta de las cosas, quiero tomar este ejemplo. ¿Usted tiene fe que Dios lo va a bendecir? ¿Cuántos tenemos fe que Dios nos va a bendecir? Amén, amén. Tengo fe que Dios me va a bendecir. Ahora, una pregunta. Si usted tiene fe que Dios lo va a bendecir, usted va a emprender algo. Usted va a salir a trabajar. Sé que en este momento hay prohibiciones, pero estoy hablando en un tiempo normal. Todo aquel que tiene fe y que cree que Dios lo va a bendecir este día, se levanta, emprende y sale a trabajar. Son cosas muy diferentes. Ahora, quiero decirle,
Si usted sabe que Dios lo va a bendecir, ¿se va a quedar con los brazos cruzados? Y va a decir, yo no voy a trabajar porque Dios me va a bendecir. Entonces yo le pregunto, ¿qué medio va a usar Dios para bendecirlo? ¿Su trabajo? Habrán algunas excepciones donde Dios va a mandar a alguien a darle algo, va a tocar el corazón de alguien, pero Dios necesita un medio, un canal por el medio del cual descienda la bendición que Él quiere darnos. Por eso su palabra dice que Él va a hacer prosperar todo aquello en lo cual nosotros pusiéramos nuestras manos. Amén. Entonces, regreso al tema que estoy enseñando. ¿Usted tiene temor de Dios? Gloria a Jesús. Temor es reverencia, respeto, reconocimiento, lealtad, obediencia. Ahora, en este momento, porque yo veo opiniones equivocadas que cada vez generan más irresponsabilidad en la gente. Yo estoy en contra de eso y hay mucha gente, incluso hay gente que me manda y me comenta cosas donde yo llamo a la gente a la responsabilidad. Y me pone el que teme a Dios, no tiene miedo de nada. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Usted es un hijo de Dios, cree en la protección de Dios, sí. Bueno, usted tiene una herida en su dedo, ¿la va a meter en veneno? No, no. Pueblo del Señor, hermanos, amigos que están en este momento escuchando este mensaje, compártalo con su familia y con sus amigos. Mire, nosotros tenemos que reconocer que somos materia. Usted tiene que cuidar el templo que Dios le ha dado. Cuando la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, también la palabra del Señor nos manda a cuidar el templo que somos nosotros. Dijo el apóstol, ¿no sabéis que sos templo del Dios Altísimo? Ahora, este es un momento, quiero romper todo paradigma equivocado en cuanto a eso. El temor de Dios no tiene nada que ver con el miedo. Yo sé que en este momento hay paranoia, yo sé que en este momento hay mucho temor, aunque yo le voy a decir, todavía nosotros no nos hemos encontrado en un escenario donde usted mire tanta gente contagiada como lo que está sucediendo en otros países. Ahora, yo el día de ayer ya me preocupé al ver que de un solo 16 personas. Y este día no sé cuál van a ser las cifras de este día. Entonces, yo lo felicito a usted por su fe. Yo soy un hombre de fe, perdóneme, pero yo predico fe. Pero yo soy consciente de lo que soy. Yo soy consciente de lo que soy. En este momento han muerto pastores en Europa, en España, en Italia, en Corea, en el mismo China. Y mi pregunta es, ¿esos eran siervos de Dios? ¿O es que no eran siervos de Él? Entonces, en ese sentido, no nos confundamos nosotros. Usted cree en el Señor, cree en su protección, va a echar el miedo a un lado. Ahora, por eso estoy asociando estas tres cosas: temor de Dios, miedo y prevención. Que usted se prevenga y que tome sus medidas, eso no tiene nada que ver con que usted tenga o no tenga temor, tenga o no tenga miedo. Eso no tiene nada que ver. Perdone, pero nosotros debemos ser responsables. Usted es un hijo de Dios, sí, gloria a Dios, pero se va a comer una fruta, lávela.
ahora y en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la fruta puede tener parásitos, puede tener microbios. Sé que probablemente no le vamos a quitar todos los microbios por mucho que la lavemos, pero vamos a hacer una gran parte a lavarla y limpiarla. Entonces, en ese sentido, yo veo grandes errores de la gente en su postura. Yo salgo a la calle libremente en el nombre de Dios. Perdóneme, no hagamos las cosas así. No revolvamos, como dijo alguien, el cebo con la manteca. No es así la vida. No es así la vida. Si usted tiene temor de Dios, se va a apartar del pecado. Si usted tiene temor de Dios, va a obedecer su palabra. Si usted tiene temor de Dios, se va a volver un instrumento de Dios en la tierra. Si usted tiene miedo, usted va a estar en su casa temblando y va a estar en un solo pánico de todo tipo. Pero si usted es responsable y sabe que, iglesia, amigo que me escucha, no tiene nada que ver la prevención con la fe, con la falta de fe. No. Ahí nosotros nos paramos mal. Nos paramos mal. Todo aquel que tiene fe y que cree en la bendición y en la protección de Dios, se levanta cada mañana, dobla sus rodillas y le dice: Señor, primeramente quiero darle gracias por este día. Quiero agradecerle por el regalo de la vida para este día. Yo le pido su bendición, le pido su protección, le pido su cobertura. Entonces, como ya le pedimos a Dios, entonces vamos a ser prevenidos. Vamos a ser prevenidos. Estaba viendo hoy proyecciones acerca de los expertos que pronostican en Honduras 62,000 contagios y un promedio de 2,000 muertes. Y aunque usted me diga: no, pastor, no, ¿usted qué le pasa? No. Iglesia, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Sí, dice la Biblia. Voy a tomar otro ejemplo bíblico. Cuando el Señor Jesús nació, Herodes publicó el edicto de que todo menor de 1 año debía de morir. Entonces el ángel del Señor salió al camino y le dijo a José: no vayan por ese camino, vayan por el otro, porque por este camino los están esperando para querer matar al niño. Entonces, en ese sentido, yo le pregunto: ¿para qué nos extendió la mano? Aunque yo le digo, no le extendamos la mano a alguien, ni obliguemos a alguien a darnos su mano. No seamos tan religiosos y enfermos en ese sentido. Sí, no confundamos la fe. Mucha gente, estoy seguro que no faltará alguien que comente este video y que diga: ese hombre no tiene fe. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos dejarle todo a Dios. Escúcheme bien, hay cosas que le tocan a usted y hay cosas lo que usted no puede hacer, eso lo va a hacer Dios. Pero nosotros no podemos pretender que el Señor venga y que lo que está en nuestra facultad y que lo que está en nuestra responsabilidad hacer, querer dejárselo a Dios. Imagínese, solo véalo.
que el Señor quiere que prediquemos su palabra o quiere que todo el mundo conozca su palabra, y para hacerlo nos necesita a nosotros, o por lo menos nos comisionó a nosotros, a usted que cree en Jesús, que está en su casa, aunque no sea pastor, aunque no tenga ningún tipo de ministerio, aunque no sea evangelista. Usted que conoce la Biblia dice: a los que creen en Jesús, Dios nos usa como instrumentos. Entonces, escuche bien, por favor, porque en la tierra todo, para operar en la tierra, necesita un cuerpo físico. Así como el Señor usa siervos para poder manifestar su poder y para poder manifestar su favor, su gloria, así como el Señor usa a alguien, una persona física, para poder guiar un rebaño, así como el Señor usa una persona para poder decirle a alguien una palabra, una verdad que quiere decirle, así también el mal necesita cuerpos físicos para moverse. Recuerde usted que aquel endemoniado en la región de los Gadarenos, que el Señor Jesús llegó, cuando el Señor Jesús reprendió a la legión, dice que Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión me llamo. Una legión era compuesta por más de 2,000 soldados. Y cuando Jesús iba a reprenderlo a salir de aquel cuerpo, le dijo el demonio: no nos mandes al abismo. Le dijo: mejor danos permiso de entrar en esos cerdos. ¿Por qué? Porque el demonio, aún siendo demonio, necesita un cuerpo físico para operar, para moverse, hasta que mata este cuerpo físico, sale a buscar otro cuerpo físico para volver a matarlo, porque su trabajo es, cuando la palabra del Señor dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿En el nombre de Dios usted va a salir en desorden? ¿En el nombre de Dios usted va a andar: a mí no me pasa nada? No, pueblo del Señor, seamos gente prudente, seamos gente que reconocemos. Mire, somos materia, somos materia, somos materia. ¿Cuántas veces usted se ha enfermado? Y la pregunta es: ¿y es que usted no es hijo de Dios? ¿Por qué se enfermó entonces? Yo creo que tenemos que ser más conscientes de nuestra humanidad. Cuando nosotros somos más conscientes de nuestra humanidad, no recuerdo quién es el que expresó una vez esta frase, un predicador famoso de la historia, pero dice: cuando más conscientes somos de nuestra humanidad, más dependientes somos de Dios. Esta es una verdad. Esta es una verdad. Así que yo creo que es un momento oportuno y correcto para que nosotros seamos gente muy cuidadosa, gente muy responsable. No tenemos temor, porque el temor no tiene que ver con Dios. No tenemos miedo, porque el miedo no tiene que ver con Dios. Somos gente de fe, sí lo somos. Y por lo tanto, como yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre que tomo medidas. Reconozco, creo con todo mi corazón que Dios me va a pasar al otro lado. Creo con todo mi corazón que Dios guardará mi casa, que guardará mi familia, y pido para que el Señor lo guarde a usted.
Pero le digo algo, por favor. No renunciemos a la parte que nos toca que hacer a nosotros. Su responsabilidad es lavarse las manos. Su responsabilidad es mantener las medidas declaradas por expertos. No tiene nada que ver esto, por favor, seamos muy conscientes. Yo conocí una persona que estaba muy enferma, escuche bien, y no quería ir al médico porque sentía que traicionaba su fe en el Señor. Digo, estos son niveles ya enfermizos. Me costó convencerle de decirle, vamos al médico. Si usted cree, usted se va a mover, usted va a hacer todo lo que está en sus manos. Porque lo que usted no puede hacer, Dios lo va a hacer. En ese sentido, yo creo que es muy importante, pueblo de Dios. Me paro aquí. Me expongo a que usted no esté de acuerdo con lo que yo digo, pero un predicador no puede pararse en un lugar para complacer el oído de la gente. Necesitamos hablar la verdad. Y la verdad es que hay una labor, una función, un cuidado, una protección, que esa no depende de nosotros. Pero hay un cuidado y una protección que esa sí depende de nosotros. Así que quiero ir cerrando esto para no dejarlo equivocado. El temor de Dios es apartarse del pecado, eso dice la palabra. El miedo o el temor es algo que no proviene de Dios, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, el perfecto amor es Jesús en nosotros. Ahora, número 3, la prevención es una responsabilidad suya y mía. Suya por usted mismo y por su casa que está detrás de usted. Mía por mí mismo y por mi casa. Porque tenemos que estar bien. Porque debemos de luchar y debemos de ser lo más sabios posible, pidiéndole siempre al Señor su ayuda, su gracia, su bendición, su protección, su favor sobre nuestra vida. Le damos gracias al Señor en esta tarde por la oportunidad que tenemos de poder estar en este lugar y poder llevar esta reflexión a su vida, para que nos movamos con toda la sabiduría, con toda la inteligencia que el Señor ha depositado en nosotros. Dice la palabra de Dios: el sabio ve el mal y se aparta. Así que quiero orar para que el Señor proteja su casa. Quiero orar para que el miedo no sea parte de su vida, no se apodere de su vida. Y quiero orar para que usted sea responsable y cuide su casa y se cuide usted. Oramos. Padre, muchas gracias le damos en esta tarde. Le bendecimos, le adoramos, le damos la gloria y la honra. Suya es la alabanza, Señor. Y en esta tarde honramos su nombre, bendecimos su nombre, le damos adoración y exaltación.
reconocemos y declaramos que suyo es el reino, el poder y la gloria. Oramos, Padre, una vez más, por las familias de nuestro municipio, por cada barrio, cada aldea, cada caserío. Señor, que esa nube de protección sea limpiando los aires, limpiando la atmósfera. Y asimismo, Padre, guarda nuestro país Honduras. Oramos para que tu bendición y tu protección sea sobre nuestra tierra. Le pedimos, Padre, que así como esa nube de su gloria cubría a su pueblo, su nube esté cubriendo nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para poder ser sabios, para tener la sabiduría, la mente de Cristo, y así poder cuidarnos, confiando siempre en su favor. Gracias le damos en esta tarde.